Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Irán bajo fuego, puentes destruidos, petróleo en la mira y la cuenta regresiva en marcha. Además, la crisis escala. Civiles convertidos en escudos humanos, colocados frente a posibles ataques. Y la tensión llega a Cuba. El régimen no descarta armar a la población. Les contamos qué está pasando. Desde la Casa Blanca, Donald Trump se conecta con la Luna, celebra récord histórico, pero un fallo millonario roba atención. Además, análisis en vivo. Miguel Cosío conversa con María Huerlau sobre los crímenes del régimen cubano y Raúl Castro está bajo la lupa, lo que podría pasarle en el corto plazo. No se lo pierda. Comenzamos. Impacto total, ofensiva sin pausa y golpes directos al corazón de Irán. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron ataques coordinados, destruyendo puntos clave de infraestructura en varias ciudades. 8 tramos de puentes quedaron fuera de servicio. Objetivos claros: cortar rutas estratégicas, frenar el movimiento de armas y golpear la logística del régimen. Según Israel, estos puentes eran utilizados por fuerzas vinculadas a la Guardia Revolucionaria para transportar equipos militares y facilitar operaciones en la región. Ataques precisos, con advertencias previas, pero el impacto es contundente. Carreteras colapsadas, rutas comerciales interrumpidas y zonas clave paralizadas. Pero la ofensiva no se detiene ahí. Explosiones sacuden la isla de Yark, el punto más crítico del sistema petrolero iraní. Por esa terminal pasa hasta el 90% del crudo que exporta el país, un golpe directo a su economía y a su capacidad de financiamiento. Al mismo tiempo, instalaciones petroquímicas vuelven a ser alcanzadas, incluyendo uno de los mayores complejos de gas del mundo. Fuego, humo y daños millonarios. Y en tierra, el caos se multiplica. Una autopista clave en el norte del país queda cerrada, tras el impacto de un proyectil en un puente elevado. El tráfico se detiene, el comercio se corta y la movilidad interna se ve afectada. Mientras tanto, el conflicto se expande. Desde Yemen, grupos aliados de Irán anuncian ataques conjuntos, mientras misiles iraníes vuelven a sonar las alarmas en Israel, hasta 6 veces en una sola noche, sirenas, explosiones y ciudades bajo tensión. Y en paralelo, cae parte del liderazgo militar. Altos mandos vinculados al régimen iraní han sido eliminados, incluyendo figuras clave de inteligencia y operaciones externas. Golpes estratégicos que buscan debilitar la estructura del poder, pero la respuesta también escala. Irán amenaza con cortar el petróleo al mundo y advierte que cualquier ataque será respondido más allá de la región, incluso con mensajes extremos contra fuerzas estadounidenses. Y el reloj corre. El ultimátum de Donald Trump está por expirar y la presión llega a su punto máximo. Infraestructura golpeada, rutas destruidas, petróleo en la mira y una guerra que ya no tiene freno. La gran pregunta ahora es, ¿qué viene en las próximas horas? Informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Impacto mundial. Lo que está pasando en Irán es estremecedor. El régimen ha cruzado una nueva línea y ahora pone a su propia gente en la primera línea de fuego. Miles de personas, incluidos jóvenes, forman cadenas humanas frente a plantas eléctricas, puentes y puntos estratégicos. ¿La razón? Proteger infraestructuras clave ante el ultimátum lanzado por Donald Trump. Un ultimátum claro: reabrir el estrecho de Hormuz o enfrentar ataques directos contra su infraestructura. Pero la respuesta del régimen iraní ha sido aún más alarmante. Su presidente asegura que millones están dispuestos a morir, que 14 millones de iraníes se han ofrecido como voluntarios y que él mismo está listo para dar su vida. Un discurso extremo que ahora se traduce en imágenes impactantes: civiles rodeando centrales eléctricas, familias completas frente a instalaciones críticas
y llamados abiertos a que padres envíen a sus hijos a puntos de control. Sí, menores incluidos, en ciudades como Teherán, Kermanshah, Tabriz y otras zonas del país. Las escenas se repiten, personas con banderas, rodeando infraestructuras, en lo que muchos ya califican como uso de civiles como escudos humanos, una estrategia peligrosa que busca frenar ataques, pero que pone en riesgo directo a la población. Mientras tanto, el reloj avanza. El plazo impuesto por Washington está por cumplirse y la tensión alcanza niveles extremos, porque esto no es solo propaganda. Ataques aéreos ya han golpeado Teherán y la amenaza de una ofensiva mucho mayor sigue sobre la mesa. Desde Estados Unidos, el mensaje es firme. Las operaciones podrían dirigirse contra puentes, centrales eléctricas y puntos clave del sistema iraní, si no se cumple la exigencia. Y en ese escenario, el régimen decide colocar a su gente justo ahí, en medio del objetivo. Para muchos analistas, esto revela la verdadera cara del sistema, un poder dispuesto a todo, incluso a exponer a su propia población, para mantenerse en pie, y mientras civiles son llevados al frente, la pregunta es inevitable: ¿defensa nacional o una estrategia desesperada que pone vidas inocentes en riesgo?, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Desde La Habana, una alta funcionaria del régimen cubano abre la puerta a una medida extrema: armar a la población civil. Se trata de Johanna Tablada de la Torre, subdirectora general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien aseguró que, ante un escenario de conflicto, no descarta esa posibilidad. Un mensaje directo, inquietante y cargado de intención. Según explicó, en Cuba existen estructuras organizadas, donde la población sabe cómo actuar y a dónde ir en caso de una guerra. Es la llamada doctrina de guerra de todo el pueblo, un modelo donde civiles pueden ser incorporados al aparato de defensa. Pero esto no ocurre en cualquier momento. Llega en medio de una escalada con Washington. El gobierno de Donald Trump ha elevado la presión sobre el régimen con un discurso cada vez más firme y exigencias de cambios estructurales en la isla. Desde su entorno político, también se ha advertido que Cuba no puede sostener el modelo actual y que el sistema está bajo presión. Del lado cubano, la respuesta es clara. El propio régimen reconoce que sus fuerzas armadas están en preparación y que sería ingenuo no hacerlo ante una posible agresión. Por eso, en las últimas semanas se han intensificado ejercicios militares, movilización territorial y campañas que hablan de resistencia nacional. Pero hay otra lectura, porque este discurso también coincide con una crisis interna cada vez más profunda: escasez, inflación y un malestar social que sigue creciendo, un escenario que ya explotó una vez, en las protestas del 11 de julio, y que hoy vuelve a estar latente. Para muchos analistas, este tipo de mensajes no solo apuntan a un enemigo externo, también buscan enviar una señal interna: control, preparación y advertencia. Mientras tanto, el régimen juega en dos direcciones. Por un lado, habla de diálogo con Estados Unidos. Por el otro, se prepara para un posible escenario de confrontación. Y en medio de esa tensión, la gran pregunta sigue abierta: ¿Cuba se prepara para una guerra o para contener lo que podría venir desde dentro?, informó Enrique López para América Noticias. Canadá levanta la bandera de la democracia ante el mundo, pero cuando se trata de Cuba, la realidad es otra, porque mientras Ottawa habla de libertad, su dinero, sus inversiones y su turismo terminan fortaleciendo directamente al régimen cubano, no al pueblo, al poder. Un informe internacional pone el foco donde duele. Canadá es hoy uno de los principales sostenes económicos del régimen en La Habana, con inversiones en sectores clave como minería, energía, petróleo y turismo. Más de 750,000 canadienses viajaron a la isla en 2025, inyectando millones directamente a un sistema controlado por el Estado. Un Estado que lo controla todo, desde los hoteles hasta la mano de obra. Y aquí entra uno de los puntos más explosivos. El informe denuncia un sistema que organismos internacionales han calificado como esclavitud moderna. Trabajadores cubanos contratados por empresas extranjeras pueden generar miles de dólares, pero entre el 80 y el 90% de su salario no lo ven, va directo al régimen. Si protestan, si se niegan, pueden perderlo todo, desde el empleo hasta su libertad.
Y no es lo único. También se documenta el uso de presos en cárceles cubanas para producir habanos que luego se venden en el mercado internacional. Trabajo forzado, bajo presión, con pagos simbólicos. Mientras tanto, Canadá sigue enviando millones, más de 60 millones de dólares en financiamiento en los últimos años y ayudas adicionales que, aunque se presenten como humanitarias, terminan operando dentro de un sistema completamente controlado por el régimen, porque en Cuba nada se mueve sin el visto bueno del poder. Nada. Y aquí está la gran contradicción. Canadá sanciona a funcionarios de otros países por violaciones de derechos humanos, pero con Cuba no hay sanciones, no hay presión, no hay ruptura. Al contrario, hay relaciones diplomáticas intactas, negocios activos y un flujo constante de dinero. ¿Y el pueblo? El pueblo sigue en lo mismo: apagones, escasez, salarios que no alcanzan y una realidad donde sobrevivir es el verdadero reto diario. Por eso, cada vez más voces lo dicen sin rodeos. No se trata de ayudar a Cuba, se trata de a quién se está ayudando realmente, porque mientras el discurso habla de democracia, los hechos apuntan directamente al régimen, y el pueblo sigue siendo la víctima, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Han hecho historia y todo el país está orgulloso. Así felicitó el presidente Donald Trump a los astronautas de Artemis II en una llamada directa tras su histórico vuelo alrededor de la Luna. Bueno, muchas gracias en general a ustedes. Están haciendo un fantástico trabajo. Un especial saludo a Artemis II. Hoy ustedes hicieron historia e hicieron a América muy orgullosa. Trump destacó el momento como algo nunca antes visto y hasta los invitó a la Casa Blanca para celebrar lo que ya es una misión récord. Y no es para menos. La tripulación, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, alcanzó más de 406,000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia jamás lograda por seres humanos, superando marcas que se mantenían desde la era Apolo. Pero eso no fue lo único. Durante la misión, los astronautas se internaron completamente en la cara oculta de la Luna, observando zonas que ningún humano había visto así directamente. Un momento clave fue el llamado silencio de radio. Durante 41 minutos, la nave Orion quedó incomunicada, mientras la Tierra desaparecía detrás de la Luna. No era un fallo, era parte del recorrido y marcó el inicio del regreso a casa. Además, vivieron una experiencia única, un eclipse solar total desde el espacio, de casi 1 hora de duración. Un espectáculo que solo pudieron ver ellos 4, pero entre récords, historia y ciencia, hay un detalle que ha generado conversación en la Tierra: el baño de la nave. Sí, el baño. Un sistema de alta tecnología que costó $23 millones y que, según reportes, presentó fallas durante la misión al punto de no poder ser utilizado como estaba previsto. Un problema inesperado en uno de los equipos más sofisticados de la cápsula. Así es Artemis II, una misión histórica, con récords impresionantes, experiencias únicas y hasta curiosidades que nadie imaginaba. Más de 400,000 kilómetros lejos de casa, la cara oculta de la Luna frente a sus ojos y un nuevo récord para la humanidad. Artemis II abrió la puerta a lo que viene: regresar, quedarse y conquistar el espacio profundo, informó Leticia Grau para América Noticias. Un nuevo escándalo sacude el sistema de salud en Estados Unidos, y esta vez el foco apunta directamente al régimen cubano. La administración del presidente Donald Trump ha encendido las alarmas tras detectar un entramado de fraude masivo que estaría drenando millones de dólares de programas públicos. Según el administrador de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, hay indicios claros de participación de actores extranjeros. Por supuesto, yo resulté que estoy en el sur de la Florida ahora mismo. Hay 2 veces el doble de proveedores de equipos médicos duraderos aquí en el sur de la Florida que lo que hay de McDonald's. Tenemos un fraude desenfrenado aquí y creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado en este esfuerzo. Y en el sur de Florida, la sospecha es directa. Creemos que el gobierno cubano está involucrado, afirmó. El esquema es tan simple como alarmante. Empresas fantasmas, sin empleados, sin inventario, sin operaciones reales,
pero con acceso a números de pacientes. Utilizan datos de beneficiarios de Medicare y Medicaid para facturar equipos médicos que nunca existen, productos que jamás se entregan, pero que sí se cobran, millones de dólares saliendo del bolsillo de los contribuyentes. Y lo más grave, estas redes no operan solas, funcionan como estructuras organizadas, con conexiones internacionales. Florida se ha convertido en el epicentro. El número de proveedores sospechosos supera con creces al de negocios legítimos, una proliferación artificial que, según las autoridades, no puede explicarse sin una operación coordinada. Pero este no es un fenómeno nuevo. En el pasado, el sur de Florida ya ha sido escenario de grandes fraudes al sistema de salud. El escándalo apenas comienza. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Las avenidas principales de La Habana, que años atrás estaban llenas de turistas paseando en los clásicos autos descapotables, ahora se están quedando sin este transporte a motor. Y son creativos vehículos eléctricos como los triciclos de carga adaptados para pasajeros, los que por estos días sirven como alternativa a los autos de gasolina en la capital cubana, en medio de la grave crisis energética en la isla. Cuba sufre una grave crisis energética desde 2024 debido a las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del Estado para importar combustibles, algo que se ha agravado desde el pasado enero por el asedio petrolero de Estados Unidos. Como consecuencia, los restaurantes y hoteles están cerrados por falta de clientes. La mayoría de las gasolineras dejaron de vender combustible hace más de 2 meses y más de la mitad de las aerolíneas suspendieron desde febrero sus vuelos a la isla. Alberto Duani trabajaba en construcción como albañil y carpintero. Ahora es conductor de triciclo eléctrico. Pero bueno, ¿sabes cómo está la situación? Y trabajo ya no hay. Y entonces con esto estamos brindándole un servicio a la población con el sistema, el problema que tenemos hoy en día y estamos aquí trabajando. Este oficio se ha convertido en una fuente de trabajo para muchas personas en la isla. Bueno, al día más o menos 6, 7, 8 viajes más o menos. Depende porque tenemos que hacer una cola, tenemos una colita uno detrás de otro y somos varios compañeros que tenemos triciclo y tenemos que estar uno detrás de otro, respetando esa línea, esa disciplina. En marzo pasado, Cuba recibió al petrolero ruso Anatoly Kolotkin con unas 100.000 toneladas de crudo, que se convertirán en las próximas semanas en unos 250.000 barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país un poco más de 12 días. Sin embargo, las necesidades energéticas diarias del país están cerca de los 100.000 barriles diarios, pero de ellos solo el 40% se satisface con el crudo de producción nacional. Un informe de Nuri Rojas Patiño de EFE para América Noticias. Mi nombre es William Díaz Joyería y estamos ubicados en la 8 y la 58 Avenida. Tenemos una tienda con una gran variedad de prendas donde puedes encontrar la prenda que estás buscando. Tenemos planes de pago y financiamiento disponibles con los mejores precios del mercado. Tenemos bancos asociados a nosotros que te prestan para que tú puedas comprar y pagarlo poquito a poquito. Tenemos cadenita bien económica, tenemos anillitos de compromiso, sortijitas para quinceañera, tenemos gargantilla, tenemos cadena cubana. Hablando un poquito de la cadena cubana, tenemos la cadena cubana más barata que hay en todo el mercado. Contamos con una variedad extensa de relojes Rolex, los cuales vas a comprar, estoy seguro, al mejor precio del mercado. Podemos tener el reloj de tu sueño en nuestra tienda. Danos una vuelta y podemos comparar y competir el precio de los relojes Rolex que tú encuentres en otra tienda, lo podemos igualar o mejorar. En esta tienda contamos con talleres propios, donde tú vienes con una prendita que no te la arregla nadie en ningún lado porque no sabe, no tiene conocimiento, aquí te lo podemos hacer realidad. Tú tienes una herencia de alguien que te dejó una sortijita y de casualidad está partida, tráemela que te la podemos soldar y si podemos al momento. Si decides venir a mi tienda vas a encontrar la mejor atención. Mi teléfono no es privado, es público, 786-541-3203. Recuerden, en esta tienda no queremos clientes, queremos amigos. Esto es América Noticias, ya regresamos. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Baby Lores participa en audiencia migratoria de insurrecto en Estados Unidos y reacciona al proceso. El cantante cubano Baby Lores participó de forma virtual en la audiencia migratoria de su colega el insurrecto en Estados Unidos, en un proceso que ha generado bastante atención dentro de la comunidad cubana del exilio. Su intervención fue interpretada como un gesto de apoyo personal y artístico,
en medio de un caso que mezcla tema migratorio, vínculos comunitarios y mucha expectativa sobre el futuro del artista detenido. Tras la audiencia, Baby Lores rompió el silencio y dejó claro que el momento fue intenso, aunque evitó adelantar detalles concretos sobre una posible decisión judicial. El caso sigue abierto y, por ahora, continúa rodeado de incertidumbre, mientras seguidores y allegados esperan saber si habrá una resolución favorable o nuevas complicaciones. Muere Jorge Lozada, actor cubano de cine y TV, en medio de denuncias sobre su precariedad. Murió en La Habana el reconocido actor cubano Jorge Lozada Moreno, a los 92 años, una noticia que ha provocado tristeza entre colegas, seguidores y amantes del cine y la televisión cubana. Lozada fue una figura muy querida por su trabajo en el teatro, la radio, el cine y la televisión, con una carrera extensa que lo convirtió en parte de la memoria artística del país. Sin embargo, su fallecimiento también reavivó denuncias sobre las difíciles condiciones en que vivió sus últimos años, marcados por problemas de salud, precariedad y falta de apoyo suficiente. Amigos cercanos habían pedido ayuda pública en repetidas ocasiones, lo que volvió su muerte en un símbolo doloroso del abandono que sufren muchos artistas cubanos al final de su vida. Pareja de Dani Ome se tatúa su rostro y desata polémica viral en redes sociales. Una publicación sobre la pareja de Dani Ome tatuándose su rostro se volvió viral en redes y abrió una ola de comentarios entre quienes lo tomaron como una muestra extrema de amor y quienes lo vieron como un gesto exagerado. La imagen llamó la atención de inmediato por el nivel de exposición pública que alcanzó, sobre todo porque el tatuaje convirtió una relación privada en tema de conversación masiva. En redes hubo bromas, elogios y críticas, y como suele pasar con este tipo de contenidos, el debate terminó creciendo más por el impacto visual que por el hecho en sí. El caso volvió a demostrar cómo una sola publicación puede disparar polémica, likes y controversia al mismo tiempo, especialmente cuando involucra figuras que ya tienen seguimiento en el entretenimiento cubano. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. María Huerlao, directora de Archivo Cuba. Quiero hablar muchos temas con ella, pero voy a empezar por dos porque están aquí a la puerta, a la vuelta de la esquina, como se dice. Mañana hay en el Museo Americano de la Diáspora Cubana un evento organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, es la OEA, y el tema, si está María, ¿cuál otro podría ser? El tema de las brigadas o las misiones médicas cubanas que Cuba envía la mano esclava, y que María viene trabajando esto hace muchos años y finalmente se ven los resultados de ese trabajo. Voy a hablar con ella de ese tema. Y también voy a hablar de otro trabajo que ha publicado Archivo Cuba, extraordinaria recopilación, que se titula Cuba, el costo humano del régimen de Raúl Castro. Ya no estamos hablando de los 67 años. Este trabajo está concentrado a partir del periodo que Raúl Castro toma el mando de manera oficial, digámoslo así, después de la enfermedad de su hermano, de los destinos de Cuba. Señores, 67 años y un solo apellido rigiendo los destinos de Cuba. ¡Qué horror! María, bienvenida. ¡Feliz lunes! Muchas gracias. Encantada de verte y saludarlos. María, ¿por dónde empiezo? ¿O por Raúl Castro o por las brigadas médicas? Donde tú quieras. Bueno, empecemos por lo de las brigadas médicas. Este informe que va a presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, más el trabajo que tú has realizado. El otro día te oí mencionar la cifra de que Cuba se habría hecho a través del trabajo de la mano esclava de las brigadas médicas, corrígeme si me equivoco, $70,000 millones. Depende cómo uno calcule y cuántos años. Nosotros hemos hecho ese cálculo. Pero bueno, mejor no citar las estadísticas de Cuba precisas porque nunca cuadran, Claro. sino decir que Cuba desde el año 2005 reporta los servicios de atención en salud y sociales, que luego le acaban de cambiar el nombre a partir del 2023, a servicios personales, culturales y deportivos, no me acuerdo bien. Ellos juegan con las estadísticas. Pero desde el 2005 ese ha sido el principal rubro de ingresos del Estado cubano. ¿Más que las remesas? Más, bueno, ellos nos reportan las remesas. Oh. Entonces, según la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas, ¿no?
Las remesas, muchos colegas míos han hecho buenos estimados de eso, pero en realidad no hay una estadística Ya. entera. Podría superarlo, por lo menos en algunos años. Pero para que tengas una idea de la importancia para el 2024, Cuba acaba de publicar no hace tanto las estadísticas del año 2024 y los servicios médicos con otros que son más pequeños, como son educativos, por ejemplo, en el mundo. Eso es, así se contabiliza en la economía, ¿no? Los servicios que se prestan en el exterior Ujú. o al exterior. El turismo es un servicio externo también. Son 5, 4 mil millones de dólares, Mm, que es la partida más importante. Sigue siéndolo, incluso reportan un incremento que probablemente se debe a la brigada médica en México, en México. pero nunca se puede en realidad establecer que esa cifra es certera, pero según ellos esa es la estadística. Entonces, desde el 2005 es el principal rubro de ingresos, la explotación de la fuerza laboral, porque no es solo en las brigadas médicas, Claro. también marinos, brigadas de construcción, maestros, científicos, etcétera. Incluso en los cruceros, músicos. Este es el principal rubro. Que eso crece, ¿no? Con esos números adicionales, pero se basa en la explotación laboral, de eso depende la economía cubana. Ahora, gracias, muy, muy, muy buena parte a tu trabajo, al trabajo de Archivo Cuba, también a algunas otras organizaciones, pero sobre todo gracias a tu trabajo, el gobierno cubano, por lo menos de parte de esta administración, ha recibido o durante esta administración golpes durísimos en este rubro de la explotación de la fuerza laboral, principalmente con el tema de las brigadas médicas. Vemos el caso de Jamaica, Guatemala, Trinidad y Tobago, etcétera. ¿Cómo está ese mapa ahora mismo en América Latina? Bueno, primero, gracias por reconocer el trabajo, pero sería prepotente de mi parte decir que gracias a este trabajo se ha logrado lo que se ha logrado. En realidad, nuestro trabajo ha contribuido mucho porque ha documentado esto desde el año 2010, que empezamos a publicar, que yo empecé a darle este tema con una persistencia enorme, ¿no? Pero en realidad es gracias a que el gobierno de Estados Unidos decidió por fin imponer consecuencias que reflejen la voluntad del pueblo americano en una ley que se llama la Ley de las Víctimas de Trata de Personas, que Ujú. data del año 2000. O sea, ya lleva un cuarto de siglo esta ley y nosotros hemos estado todos los años informando al Departamento de Estado sobre este tema y es cierto que a través de varios gobiernos, incluyendo el de Biden anteriormente, se ha dado mayor y mayor reconocimiento al hecho que esto es trata de personas, que es explotación, que no es aceptable. El Departamento de Estado por ley hace un informe anual y eso es verdad que ha ido creciendo en magnitud la atención que se le ha dado. Pero es solo gracias a que el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de Trump decidió por fin imponer algunas condiciones y consecuencias, que es que anunció que iban a sancionar a los funcionarios que participen en esto con negativas de visa, restricciones a las visas de entrada a Estados Unidos. Y eso ha causado el revuelo que estamos viendo principalmente en estados del Caribe, donde por X o Y este gobierno ha decidido darle mucho énfasis. También en algunos estados de África, pero principalmente Latinoamérica y el Caribe, donde Cuba tiene brigadas en un montón de países. Cada brigada tiene una influencia política de inteligencia muy marcada en estos pequeños países y por lo tanto es lógico que se enfaticen eh, ese tipo de consecuencias a ese nivel. Pero eso a nivel, Cuba reporta tener brigadas de 52 a 56 países. Y eso sin contar las que están en clínicas privadas, porque las brigadas que reporta son las que son fruto de acuerdos bilaterales con gobiernos, que principalmente son financiados por el gobierno receptor y en algunos casos por otros gobiernos o la Organización Panamericana de la Salud o la OMS en el pasado, etcétera. Entonces, es gracias a que por fin se imponen consecuencias a la explotación descarada e intolerable, en mi opinión,
que estamos viendo esto, que los países del Caribe se han dado cuenta que tienen que primero privilegiar la relación con Estados Unidos, la posibilidad de perder fondos, porque yo supongo que aunque no se ha dicho, eso debe estar sobre la mesa, porque nosotros hemos estado indicando, y el último informe me tomé el trabajo último informe oficial del Departamento de Estado, de calcular cuánta ayuda Estados Unidos ha dado el país receptor de la brigada, y especialmente en salud, para decir, esencialmente Estados Unidos ha financiado estas brigadas porque ha estado dando dinero al sistema de salud para que después entonces lo contraten a los cubanos. Entonces, gracias a eso es que tenemos este resultado. En la economía cubana, ¿la disminución de esos ingresos se va a ver rápidamente ya o va a ser algo paulatino que se va a ir viendo? Sí. A ver, te aclaro, porque hay mucha desinformación o poco trabajo investigativo serio cuando se habla de esto. La brigada en Venezuela, entiendo que, por supuesto, hay que imaginarse, Cuba la mandó a retirar tan pronto vino el 4 de enero y la salida de Maduro en una cárcel en Nueva York. Y es cierto que parece que los que ya tenían que haber regresado a Cuba, porque ya había terminado su contrato con la comercializadora de servicios médicos o el Ministerio de Salud, parece que sí, muchos o algunos o todos fueron retirados. Pero por lo que yo incluso hoy hice esa pregunta, ¿no? Al Departamento de Estado, ¿qué pasa con esto? Porque estamos viendo que siguen las brigadas funcionando en muchísimos estados de Venezuela. Y solo me puedo imaginar que se está permitiendo una salida gradual porque Venezuela perdió a muchos de sus médicos y personal de salud porque fueron desplazados por los cubanos que llevaban todas las órdenes de ambos regímenes, ¿no? Claro. Muchos médicos, enfermeros están en Europa, en Estados Unidos, donde sea, en Chile, por ejemplo, muchos países, Italia, que han recibido estos médicos y están funcionando muy bien. Y por lo tanto, supongo que va a haber una demora en que se pueda traer personal nacional a cubrir esas plazas. Entonces, yo supongo, no lo sé, Venezuela es muy importante porque es la brigada más grande que Cuba reporta de aproximadamente llegando a 13.000 al día de la salida de Maduro. Entonces, no sabemos los números, sin embargo, el pago por cabeza de esa brigada ha ido disminuyendo en el tiempo. Tampoco sabemos en los últimos años cuánto estaba pagando Venezuela por los integrantes de esa brigada, que muchas veces no son médicos ni enfermeros, son técnicos, lo que sea. Entonces, no sabemos eso, por lo tanto, es difícil estimar cuánto afecte el total de ingresos de Cuba. Pero sí hay otras brigadas, por ejemplo, la de Guatemala, que el gobierno anunció hace poco, que la va a retirar escalonadamente y acaban de salir 93. También esa brigada se paga poco por persona, porque todo el pago depende mucho del lugar. Donde más se paga en los estados petroleros. Arabia Saudita, Qatar, Kuwait. Esos son donde más, Sudáfrica paga más. Hay países que pagan más por integrante, ¿no? Entonces la brigada de Jamaica, de Guatemala acaba de perder un personal, pero no se paga mucho por persona. La brigada de Jamaica, que es una brigada con la de Guyana, que Cuba retiró. Hay mucha desinformación. Dicen que Jamaica y Guyana retiraron la brigada por presión de Estados Unidos. No, Jamaica y Guyana hicieron que Cuba se sentara a negociar con ellos nuevas condiciones para contratos donde había claros visos de explotación. Y Cuba se negó y retiró las brigadas. Entonces, la de Guatemala, la de Jamaica eran 400 y pico, la de Honduras sí, la brigada la retiró porque hay un nuevo gobierno que decidió sacar a los cubanos que tenían un claro funcionamiento político y económico que no tenía sentido, porque el Colegio Médico Hondureño se opuso mucho a eso, porque hay suficientes médicos en Honduras para atender las necesidades del pueblo. Entonces, todo depende de cómo uno calcule esto. Por ejemplo, Bahamas dijo que iba a terminar la brigada bajo los términos de anterior y firmar un nuevo contrato que incluye la contratación directa
de la brigada, pero en realidad fue un maquillaje porque esa contratación directa lo que hace es que los integrantes de la brigada remesen a Cuba de una forma informal lo mismo que estaban retirándole desde Cuba. Entonces, hay mucha confusión con esto. Antigua y Barbuda, una isla del Sí. Caribe que también dijo que iba a retirar escalonadamente de la brigada, hasta donde entiendo, están todos allí. Entonces, el impacto en ingresos está por verse, pero ojo, no hay que cantar victoria, aunque estas son victorias simbólicas muy importantes Claro. que le quitan a Cuba una punta de lanza para sus servicios de inteligencia e influencia que afectan la seguridad regional y de la democracia hemisférica. Sí, hay que pensar que México está presto a recibir miles de integrantes de esta brigada, los necesite o no los necesite, por una cuestión de alianzas, apoyo mutuo, etcétera. Y ya México, desde el 2024, había aprobado traer 2.700 más médicos cubanos. Ellos le dicen médicos, pero también hay veces que hay enfermeros y demás a México. Entonces, México ya sí ha recibido un contingente nuevo desde el 4 de enero. Eso me consta por una doctora que tiene un hermano que está allí y nos está informando esto. Entonces, México puede suplantar eso y otros aliados de Cuba que hasta el momento no han dicho nada, como son Argelia y Angola, que pudieran también absorber algunos de estos integrantes que están siendo sacados de estos países menores. La página web de Archivo Cuba es así, Archivo Cuba, todo junto, .org, no .com, .org. Ahí están los trabajos sobre las brigadas médicas. Ahí usted puede buscar con tiempo la cantidad de información que hay y sobre todo lo que acaba de decir, la complicidad demostrada de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud con el régimen castrista. Pero ahora vamos a hablar de Raúl Castro. Raúl Castro, cuando su hermano Fidel cayó en cama el 31 de julio del 2006, prácticamente tomó el mando de Cuba, a pesar de que después fue en enero del 2008, febrero del 2008, que asumió todos los poderes que había tenido su hermano hasta entonces de manera formal. Pero este documento que ha presentado María, voy a citar algunas cifras nada más para darle paso a ella. Hasta el 15 de marzo de este año, vamos a hablar de Raúl Castro, 15 de marzo del 2026, el régimen de Castro, Archivo Cuba lo ha documentado, ha causado 1.002 muertes y desapariciones atribuidas al Estado por razones políticas, de ellas 134 ejecuciones extrajudiciales, 134, 6 desapariciones forzosas, 19 muertes en huelga de hambre bajo custodia, 261 muertes por negación de atención médica, 116 suicidios en custodia, incluidas 41 muertes por negligencia grave o criminal dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. María, ¿qué? Esto así resumido, con esa cifra tan contabilizada, yo no las había leído. Esto. Sí, bueno, eso es lo que hemos podido documentar caso por caso. Y si la persona va a archivocuba.org y va a la base de datos del proyecto Verdad y Memoria, va a poder acceder caso por caso, nombre, apellidos, circunstancias, lo que no quiere decir que es la cifra real. Claro. Sabemos que la cifra real es muchas veces más eso, porque especialmente las muertes en prisión, los asesinatos extrajudiciales en lugares remotos, las muertes en el mar, que bueno, ahí no están las muertes en el mar en esas estadísticas, porque no sabemos, muchos que los que no llegan históricamente han sido ametrallados, hundidos por guardafronteras, pero solo incluimos esas como asesinatos extrajudiciales. Las que no tenemos noción no se pueden incluir, pero pueden ser muchísimas más. No solo desde que Raúl Castro es presidente de Cuba, fue presidente de Cuba, sino en la historia. Entonces es importante decirle a las personas que los 8.000 y pico de casos documentados uno por uno que tiene Archivo Cuba es una fracción, es una documentación parcial
con la información que tenemos. Es mucho más el mayor costo en vidas de la revolución y nos pareció que era muy pertinente resaltar esto porque estamos viendo ante la crisis de Cuba que se señalan las calamidades que afectan a ese pueblo, que son muchísimas, estructurales, sistémicas, cada vez peor. Pero una calamidad central es que esto es una dictadura criminal. Entonces, ese punto es necesario resaltarlo, especialmente a la comunidad internacional, donde la atención no está yendo por ahí. Nadie está hablando de la dictadura cubana en términos de costo en vida, de los muertos. O sea, nada más que comparativamente el régimen de Pinochet, la dictadura de Pinochet, en Chile, eh, se le contabilizan aproximadamente 3.200 muertes y desapariciones, y el mundo entero está enterado de eso y se repite hasta el cansancio. Sobre Cuba no se menciona. Nada. Y nos parece importante. Ahora, yo vi un comentario, Mario Pentón me hizo una entrevista y yo leí algunos comentarios donde la gente decía, pero ahora se desayuna en la noticia, ahora descubrieron el agua tibia. No, Archivo Cuba lleva más de 25 años en este trabajo de hormiga, caso por caso, seriamente usando estándares internacionales y denunciándolo. Y necesitamos que todos los cubanos que denuncien la dictadura comprendan la importancia de hacer eso, comprendan la importancia de documentarlo como se debe, comprendan la importancia de resaltarlo ante el mundo, porque esa es la clave de lo que está pasando en Cuba. Un régimen criminal que no le importa al pueblo y que el que se oponga hasta lo puede matar, como lo estamos viendo. No, y es importante esto que acabas de decir, María, por lo siguiente. Tú y yo leemos la prensa internacional, la llamada gran prensa internacional sobre el acontecer de Cuba. Entonces tú coges un Financial Times, el diario británico, el magazine británico más importante, es como el Wall Street aquí en los Estados Unidos. Y la imagen que da, como dices tú, que se están desayunando ahora con la historia de Cuba, es, en Cuba la gente se está muriendo porque la administración de los Estados Unidos les está quitando la posibilidad de que tengan electricidad, etcétera. Te vas al New York Times, no cruzas el Atlántico, al New York Times y lees cosas parecidas. Te vas al USA Today, es decir, aquí pueden pasar dos cosas y por eso es importante esta estadística que has dado, que ojalá se pueda poner en un cuadrito, porque estos son historias, casos documentados, con pruebas, con evidencia. Y esto es solo en el periodo de Raúl Castro. Y como dice María, no quiere decir que sean todos. No, aquí está lo que se ha documentado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la investigación. Entonces, yo quisiera que esos medios, sería muy bueno que también se leyeran estas historias que están aquí. USA La Today, mayoría New está York. en nuestro boletín, lo reciben. Pero no lo leen porque la noticia es que si llega un barquito de papel ruso, no lo leen. O aquí hay omisión por ignorancia o hay comisión por trabajo de que la propaganda cubana los ha, como dicen los guajiros, maniqueado. No, yo estoy segura que esto no es por omisión por ignorancia, es omisión porque deciden omitirlo. ¿Tú estarías a favor de encauzar a Raúl Castro por el crimen de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996? Por todos sus crímenes, incluyendo ese, por supuesto, porque ese en particular hay muchas evidencias. Claro. Porque hay que ser práctico, ¿no? Claro. Hay muchos crímenes que se le pueden atribuir al Estado cubano durante todo este tiempo, pero hay algunos que tienen más evidencia. Ese es uno de ellos. Mi querida María. Muchas gracias. Un beso. Hablamos después del evento de mañana. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de hablarte y a tus oyentes. Gracias.